En esta lección empezamos a ver el tema de los delegados, el cual es muy importante en programación en C# y en el framework de .NET. Entenderemos qué es el delegado, luego crearemos un programa donde vamos a construir un delegado y vamos a referenciar este delegado a diferentes métodos. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a ver los delegados. Esta lección es importante porque voy a tratar de explicar los delegados de la manera más sencilla posible. Muchas personas tienen problemas al entender qué es lo que hace un delegado y qué es lo que es un delegado. Si ustedes vienen de C++ y han trabajado con C++ de nivel intermedio avanzado, seguramente vieron un tema que es los apuntadores a funciones. Los delegados trabajan de manera similar a los apuntadores de funciones, al menos conceptualmente. Si ustedes no saben lo que son los apuntadores a funciones, no se preocupen porque les voy a explicar los delegados paso a paso y desde cero. Bueno, supongamos que estamos haciendo un programa y en este programa nosotros tenemos un método que se llama impuesto. Impuesto va a recibir una cantidad y también va a recibir un impuesto y va a calcular el impuesto total para esa cantidad. Cuando nosotros invocamos a impuesto, el código que se ejecuta es el que corresponde al bloque de código de impuesto. Igual si tuviéramos un método que se llama calorías, que recibe un entero que son los kilómetros recorridos y otro entero que es el tiempo que tardamos en recorrerlo y nos calcula la cantidad de calorías, cuando yo invoco calorías, pues el código que se va a ejecutar es el código que pertenece al bloque de código de calorías. Esta es la forma usual y es lo que ha sucedido en todo lo que hemos hecho en todos los cursos que hemos tenido anteriormente. Ahora, el delegado es especial. ¿Por qué? Porque el delegado realmente va a actuar como si fuera una referencia a una función. Es decir, supongamos que yo creo un delegado que se llama función, que es este que yo tengo acá. Y este delegado función tiene ciertas características en particular. Por ejemplo, no regresa nada, tiene dos parámetros y los dos parámetros son de tipo entero. Esas son las características que tiene el delegado. Entonces, el delegado puede actuar como si fuera una referencia a cualquier función o a cualquier método que tenga exactamente las mismas características que el delegado. Es decir, impuesto no regresa nada y tiene dos parámetros enteros. ¿Son las mismas características? Sí. Entonces, función, bueno, este delegado, el delegado función, puede referenciarse a impuesto. Calorías no regresa nada y tiene dos parámetros enteros. Sí. Entonces el delegado función también puede referenciarse a calorías. ¿Qué significa esto de que pueda referenciarse? Bueno, función no va a tener un código propio. Función simplemente va a poder tener una referencia a otro método. Cuando nosotros hablamos de la palabra delegación, ¿qué significa? Significa que realmente le estamos pidiendo a alguien más que lleve a cabo una acción por nosotros. Entonces, como función no tiene código propio y es un delegado, lo que va a hacer función es que le va a decir, ok, impuesto, tú haz el trabajo que corresponde cuando me invoquen a mí. O puede decir, calorías, tú haz el trabajo cuando me invoquen a mí. Entonces función va a tener una referencia. Si función tiene la referencia a impuesto, cada vez que nosotros invoquemos a función, obviamente no va a llevar a cabo el código de función porque no lo tiene. Entonces cada vez que nosotros invoquemos a función, se va a invocar impuesto. ¿Por qué? Porque función le está diciendo impuesto, tú haz mi trabajo. Entonces tenemos esta referencia. Invoco a función y si función está referenciado a impuesto, entonces el que lleva a cabo el trabajo es impuesto y se ejecuta el código de impuesto. Si yo cambio esta referencia y ahora coloco la referencia a calorías, cada vez que yo invoque a función, entonces quien se va a invocar vía delegación es calorías. Y yo invoco función, se invoca calorías, vuelvo a invocar función y se invoca calorías y así va a estar mientras función tenga la referencia a calorías. Y de esta manera función
puede referenciarse a cualquier otro método que tenga estas características y nosotros podemos invocar por medio del delegado ese otro método gracias a función. Es decir, estamos invocando de manera indirecta una función. ¿A qué función? Pues a la función que esté referenciando el delegado en ese momento. Espero que esta explicación no nos haya confundido, pero véanlo así. Un delegado no es otra cosa más que una referencia a un método, y cuando nosotros llevamos a cabo la invocación del delegado, entonces se invoca el método al cual esté referenciado. Obviamente ese método tiene que tener las mismas características que el delegado, tiene que tener el mismo tipo de retorno, la misma cantidad de parámetros y los mismos tipos en los parámetros. Ahora vamos a ver un ejemplo ya en código y espero que a través del código pues esto quede más claro. Estamos aquí en el código. Por favor creen un nuevo proyecto al cual vamos a llamar programa 0204 delegado sencillo. Ok, antes de entrar a la parte de main vamos a crear una clase que es la clase radio, y esta clase radio va a tener un método que se llama método radio. Vean que estoy utilizando el modificador static para el método radio. Esto va a ser necesario para que nosotros podamos utilizar el delegado, ya que con esto garantizamos que podemos llevar a cabo la invocación de este método aun si no existe una instancia de la clase radio. Entonces, bueno, creamos public static void método radio. El método radio va a recibir un string que le estamos llamando pMensaje. Y aquí, bueno, estoy colocando de color amarillo y estamos en la clase radio para poder distinguir que efectivamente la ejecución está adentro de la clase radio. Y luego ponemos, este es tu mensaje, tal, y el mensaje correspondiente. Es un método muy sencillo. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra clase radio. Luego vamos a crear otra clase, que es la clase pastel. La clase pastel también va a tener un método que se llama mostrar pastel. Lo mismo, public static, mostrar pastel no regresa nada, por eso le ponemos un void, y tiene un único parámetro que es un string que está llamándose pAnuncio. Coloco el color del texto en rojo y llevamos a cabo una impresión que dice el pastel llevará el mensaje de tal y lo que sea el contenido de pAnuncio. Entonces vean, tenemos dos clases sumamente sencillas con dos métodos. Cada clase es diferente, cada clase hace lo suyo, pero bueno, tenemos estos dos métodos. Estos dos métodos tienen algo en común, que es que el tipo es void y que están recibiendo un único parámetro de tipo string. Ahora sí, vamos a program, donde vamos a crear nuestro delegado y vamos a trabajar con él. Aquí estamos ya en program. En program, ¿qué es lo que hago? Creo en primer lugar mi delegado. Estoy creando un tipo para ese delegado. Lo estoy haciendo por afuera de la clase. También puedo yo crear los delegados en la clase si deseo que únicamente se conozcan adentro de esa clase. Si deseo que se conozcan en todo el namespace, entonces, bueno, creo el delegado por afuera de la clase. Para crear un delegado, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, le estoy dando acceso público, luego vamos a utilizar delegate para indicar que lo que viene a continuación es la definición de un delegado. Colocamos el tipo, el nombre del delegado, mi delegado, y luego, bueno, simplemente la lista de parámetros. Eso significa que aquellos delegados que yo cree con el tipo mi delegado se van a poder referenciar a métodos que no regresen nada y que reciban un único parámetro de tipo string. Entonces, cualquier variable que yo cree de tipo mi delegado se va a poder referenciar a métodos que tengan esas características. Bueno, vamos a main. Ya dentro de main, entonces voy a crear el objeto del delegado. Aquí lo tenemos, delegado. Mi delegado, este es el objeto, es realmente el que me va a servir para llevar a cabo el trabajo. Va a ser igual a new, mi delegado, y entre paréntesis voy a colocar el método con el cual estoy referenciando.
Entonces estoy referenciando delegado al método radio, que pertenece a la clase radio. Cada vez que yo intente llevar a cabo una invocación por medio de delegado, entonces quien se va a invocar realmente va a ser método radio de la clase radio. Ok, hacemos una prueba de eso y ponemos delegado hola a todos. Entonces, como estoy llevando aquí yo la invocación con delegado y pasando el parámetro, delegado, ¿quién se referencia? A método radio. Entonces, ¿quién se ejecuta? Se ejecuta método radio, y método radio nos va a poner, estamos en la clase radio, este es tu mensaje, hola a todos. Pero desde luego nosotros podemos cambiar la referencia del delegado, y es lo que hacemos a continuación. Pongo delegado es igual a new, mi delegado, y entre paréntesis cpastel.mostrar pastel. ¿Qué está ocurriendo en esta línea? Pues estoy referenciando delegado ahora al método mostrar pastel de la clase pastel, de tal manera que a partir de ahora cualquier invocación que yo haga a delegado realmente va a ser una invocación a mostrar pastel de la clase pastel. Lo probamos aquí abajo y tenemos delegado feliz cumpleaños. Entonces se va a invocar ¿quién? Se va a invocar mostrar pastel y va a tener como parámetro feliz cumpleaños. Entonces lo que vamos a tener es la impresión de el pastel llevará el mensaje de feliz cumpleaños. Y es la forma como está trabajando. Creamos entonces nuestro delegado, a partir de ahí el objeto delegado, referenciamos a quien lo necesitemos y cualquier invocación que hagamos con él se va a llevar a cabo realmente en el método al cual está referenciado. Bueno, vamos a ejecutar para comprobar esto. Entonces ejecuto y aquí tenemos la ejecución. ¿Qué me está poniendo? Estamos en la clase radio, este es tu mensaje, hola a todos. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando yo invoqué delegado hola a todos, como estaba referenciado a método radio, entonces quien se invocó realmente fue método radio, lo cual podemos comprobar aquí en el texto amarillo. Luego estamos referenciando delegado a mostrar pastel y viene otra invocación de delegado con feliz cumpleaños. Entonces quien se invoca realmente es mostrar pastel pasando como parámetro feliz cumpleaños. Y es lo que podemos comprobar en la línea impresa en rojo. Entonces, esta es la forma, de la manera más sencilla que se me ocurrió para poder explicar cómo trabaja o cómo funciona un delegado. Nos va a permitir referenciarnos a diferentes métodos y cuando se invoque el delegado, realmente quien se invoca es el método al cual está referenciado.